Mari Mari Pupellí, Mari Mari Pulapien, Mari Mari Compuché. Inché Hugo Alcamán Piñén. Soy Hugo Alcamán, conductor de este programa ya de larga data, ¿no? 7 años, 7 temporadas. Nutram, Conversar. Programa único en Chile quizás, no hemos sabido de otro. Un programa donde una persona, representante de una voz de los pueblos originarios, en este caso, una voz del pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene muchas voces. Esta es una voz. Y qué bueno que una universidad se preocupe de poder tener en el aire qué pensamos nosotros los pueblos originarios, qué pensamos nosotros los mapuches, qué piensa una persona mapuche sobre la sociedad, sobre lo que nos acontece en este maravilloso país que se llama Chile, y en este caso de nuestra Araucanía. 7ª temporada que la hemos dedicado a los caminos para la paz. Creemos que es urgente la paz. No va a haber desarrollo si no hay paz. Primero, justicia. Luego, paz. Y finalmente vamos a llegar a ese desarrollo integral que todos queremos. De eso se trata este programa, así que agradecido que usted nos va siguiendo semana a semana y va sabiendo qué opinamos, ¿no? Y estamos toda la semana con algún invitado especial porque nos interesa también conocer otras opiniones. Hoy día vamos a conversar con una persona que conozco ya hace bastantes años. Es una persona que a mí me parece que es muy abierto a dialogar, a conversar, muy respetuoso. Es una persona que tengo una muy buena opinión y que hoy día ocupa un cargo que es muy importante, es un cargo relevante, especialmente para nosotros los mapuches en la región de la Araucanía y por supuesto en consecuencia para toda la población, sean mapuche o no mapuche, porque finalmente estamos todos conviviendo en un mismo territorio. Todos finalmente somos hermanos, todos somos chilenos. Así que, bueno, los dejo entonces y les presento a mi invitado de esta semana, Marcelo García Soto. Mari, Marcelo, ¿cómo estás? Mari, Hugo. Muy bien, gracias. Muy agradecido de esta invitación, de esta posibilidad de poder conversar en este programa, que además, como tú señalabas, lo acoge la Universidad Autónoma. Aprovechamos de agradecer a la universidad por este espacio de diálogo. Me siento muy honrado, digamos, de poder conversar hoy día contigo y poder llegar a todos los televidentes a través de Nutram. Quiero agradecer además las palabras respecto a mi persona. Es recíproco y no solo respecto de tu persona, sino que también respecto de NAMA, organización que tú diriges, con la que hemos podido relacionarnos ya por mucho tiempo, porque además yo soy nacido y criado en esta región. Y me interesa de sobremanera, desde el espacio que hoy día ocupo y de otros que ocupé antes en otras instancias, poder contribuir a que la región sea una región más inclusiva, donde todos podamos aceptarnos, comprendernos, entender la realidad del otro, asumir responsablemente el destino de la región. Yo soy de aquellos que se niega, digamos, a recetas que vienen de afuera, porque creo que hay capacidad suficiente política, institucional, profesional, de conocimiento de la realidad, que nos permitiría a nosotros como región construir un camino para poder buscar el entendimiento y la paz, como tú señalabas y como lo señaló la Comisión de Paz y Entendimiento ya creada por el presidente hace más de 2 años y que entregó su informe en el mes de mayo. Así que disponible para conversar y reitero el agradecimiento de esta posibilidad. Mira, siempre es bueno saber con quién conversamos, ¿ya? Para que la gente que está mirándonos, y este programa se ve desde Santiago, por lo menos que yo sepa, no sé si más al norte, pero en Santiago me han llamado, ¿no es cierto?, diciéndome te estamos viendo, hasta Aysén, fíjate, así que es bastante amplio el espectro de esto. ¿Quién es Marcelo García Soto? Cuéntanos un poco de ti y cómo aterrizaste o cuál es tu acercamiento al pueblo mapuche. Bueno, Marcelo García Soto ya un cincuentón, nacido y criado en la región de la Araucanía, nací en Temuco, soy hijo de 2 profesionales que son mis padres, que diría yo que fueron la primera generación en la familia, digamos, que pudieron acceder a la universidad.
Mi madre fue rectora de la Universidad de Temuco, que fue la primera universidad privada junto con esta, con la Autónoma, que partieron ya hace mucho tiempo en Temuco. Ella es trabajadora social, pero además es una de las primeras máster en educación para el trabajo social que existían en Chile, un posgrado que obtuvo en la Universidad Católica de Washington. Mi padre, debo confesar que por él yo llegué al tema. ¿Al tema político? Al tema político o al tema mapuche. Y al tema mapuche. Ah, sí, mira. Porque cuando yo tenía, no sé, 14, 15 años, estamos hablando de época bien dura, digamos, atrás, mi padre, como trabajador social, asistente social, trabajaba en el Instituto Indígena del Obispado de Temuco. Ah, mira, ya. Que lo dirigía en la época Ariel Burgos, y por lo tanto ahí vino mi acercamiento al tema. Yo lo acompañaba, participé de actividades que hacía el instituto, entonces vino mi acercamiento y mi sensibilidad personal respecto al tema. Bueno, después yo fui dirigente universitario, me dedicaba a la política, soy militante de un partido político, y en esas circunstancias de la vida se produjo otro hecho que a mi juicio es bastante relevante para mi acercamiento a la política y a la temática mapuche. Es que tuve la posibilidad de poder trabajar junto al actual, hoy día, senador Huenchumilla, cuando fue alcalde. Yo fui su jefe de gabinete. Pero ¿antes no habías trabajado con él? O sea, laboralmente no, éramos militantes del mismo partido. Ah, ya. Pero yo estuve 9 años antes de llegar a la alcaldía de Temuco con el senador, alcalde Huenchumilla en la época, con el ex gobernador de la provincia de Cautín, que en paz descanse, don Isaac Vergara Torres. Ah, mira. Yo fui su jefe de gabinete 9 años y ahí también se asentó mi acercamiento hacia el tema mapuche. Después tuve 4 años en la municipalidad con el alcalde Huenchumilla. Al terminar la municipalidad tuve la posibilidad de trabajar, no sé si usted, don Hugo, recuerda a don Rodrigo Gaña, que fue comisionado presidencial para asuntos indígenas, tuve la posibilidad de trabajar 1 año con él. Ah, mira. Estaba en eso cuando me piden que yo vaya a la CONADI, y estuve en la CONADI 1 año de jefe de gabinete del director nacional de la CONADI, don Álvaro Marifil. Y bueno, después vino el gobierno del presidente Piñera, y por supuesto ahí yo fui al mundo privado, en una actividad privada, y retorno después de nuevo con el intendente Huenchumilla, que estuvo 1 año y medio, como su jefe de gabinete. Se va el intendente Huenchumilla y yo tomé mis cositas y me fui con él, y recorrimos gran parte de Chile porque lo invitaron de todas partes, porque él había, no sé si recuerdan, entregado una propuesta respecto a la situación de la Araucanía, y por lo tanto trabajamos en eso, difundiendo esa propuesta por las universidades, con la Federación de Estudiantes, con las iglesias. Perdona, lo que son las cosas, mira, sacaste un tema bien interesante, porque no me crees tú que ayer, ordenando mi escritorio, tuve en las manos esa propuesta y la dejé aparte para releerla, fíjate, bueno, qué curioso, y ahora tú me lo planteas. Sí, ahí está ese documento, que fue, en mi criterio, es bien contundente. En mi criterio es una de las razones porque se toma la decisión política en ese tiempo de pedirle que él salga de la Intendencia, y nos fuimos juntos y recorrimos Chile, como te contaba, y además, bueno, él después se elige senador, y yo tuve la posibilidad de acompañarlo todo este tiempo, digamos, hasta hace 3 años atrás, primero como un encargado territorial de la Araucanía y después viajando a Valparaíso, hasta que llegó esta posibilidad de poder venir a contribuir al gobierno en la región de la Araucanía a través del Buen Vivir. Y ahí asumo la coordinación regional del Plan Buen Vivir, que ya llevo 3 años, y ahora, a propósito de las recomendaciones y de la consulta indígena, el gobierno central determinó y le instruyó a las delegaciones presidenciales que los coordinadores regionales del Plan Buen Vivir, además, las oficiáramos de secretario ejecutivo de la consulta indígena. Oye, perdona, qué interesante, fíjate que esto de conocer a las personas, ¿no? Porque yo no soy periodista, yo solamente conduzco este programa, y a mí siempre me interesa primero conocer a las personas. Como no soy periodista, entonces no me interesa hacer la entrevista a lo que está haciendo, a lo que no está haciendo. Pero el conocer a las personas permite, yo creo que a todo el mundo le pasa, darse cuenta que en este caso, en el caso tuyo, que la llegada al Plan Buen Vivir es un proceso largo de vida. Sí, claro, ¿Te fijas?
de acercamiento, y que estás ocupando en este cargo no porque te llegó políticamente, sino que porque hay una consecuencia de vida de conocimiento del tema. Es decir, estás ocupando un cargo en este momento de algo que ya has venido conociendo a lo largo de toda una vida. Me parece sumamente interesante, fíjate. Efectivamente, y no solo, quiero plantearlo así, no solo por la labor pública que me ha tocado desarrollar ya por más de 2 décadas, porque yo parto mi labor más pública, digamos, en el Ejecutivo desde el gobierno, terminando el gobierno de Patricio Elwin, inicio del gobierno de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sino que además porque el tema de la política se instala en el seno de mi familia, con mis padres y fundamentalmente con mi padre, que era militante político de la democracia cristiana, lo sigue siendo. Es uno de los insistentes y persistentes. Tu papá están los dos vivos, ¿no? Los dos, gracias a Dios, los dos vivos. Qué podemos bueno. todavía como familia gozar de ellos. Viven juntos. Yo siempre los molesto porque como viven juntos y viven solos, la mitad del día discuten y pelean, pero se quieren mucho. Eso nos pasa mucho. Llevan 56 años de casados. Y me acerco al tema mapuche a través de mi padre y de su participación en la iglesia, con esta instancia que había, que el Instituto Indígena del Obispado, Sí. que trabajaba en la formación de dirigentes, en fin, cuando yo era muy joven. Y otro aspecto de mi vida que quiero contarlo, porque si no, no me lo perdonarían mis hijos, que tengo 3 hijos. Ya. ¿Hombre los 3? Hombres los 3, los 2 primeros son mellizos, Ah, ya. tienen 30 años, ya lo están trabajando, tienen su vida armada, digamos, y el más chico, que tiene 22, está en la universidad, igual estudiando trabajo social. Mira. Hay una cierta vocación en la familia por el servicio, por el trabajo social. Y además te quiero confesar, Hugo, que tengo 3 nietos. Ah, Un hombre que es el mayor, Cristóbal, y 2 niñitas, la Agustina, que tiene 6 años, y la Elisa, que tiene 10 meses, 11 meses, que está a puertas de empezar a caminar, y por lo tanto estamos todos preocupados, digamos. mira, esto de ser abuelo joven es bueno y malo, ¿no? Porque, bueno, todas las cosas en la vida son buenas y malas, finalmente, porque ahí está el equilibrio que uno tiene que buscar. Porque tú todavía eres joven y estás en la lucha Gracias. por la vida, ¿no? Y por tanto, no creo que tengas mucho tiempo de estar con tus nietos, ¿no? No es el caso mío, que yo ya estoy como de salida y por lo tanto yo me puedo dar el lujo de estar más tiempo con mis nietos, ¿no? Entonces, con eso te digo, pero intento hacer un esfuerzo por estar con mis hijos, por estar con mis nietos. ¿Están todos en Temuco? Es todo en Temuco. Ah, Mi nieto mayor anda dedicado al fútbol, entonces trato de acompañarlo. ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años, Ya. porque uno de los mellizos fue papá muy joven. Ya. Pero yo ya tengo la posibilidad de poder compartir, y mi diferencia generacional tampoco es tan grande, digamos, Sí, que no pues. pueda comprender Sí. sus maneras de relacionarse y de comunicar. Y así como vamos, vas a ser bisabuelo. Pero, digamos, ojalá que no tan pronto, que ojalá el mayor Cristóbal de los nietos pueda desarrollar su vida bien, en plenitud, y si, bueno, Dios determina que llega un bisnieto, bueno, así tendrá que ser, habrá que asumirlo como corresponde, digamos, y es siempre una alegría en la vida poder tener esa posibilidad de compartir con los hijos, con los nietos, y además con mi nuera y con mi pareja, digamos, la vida, porque tengo esta relación con mis padres, en que hemos tenido una muy buena relación toda la vida, pero uno va viendo, digamos, cómo empiezan a llegar los ataques propios, las dificultades, los temas de salud, empieza a pasar el tiempo, y yo creo que el tiempo hay que aprovecharlo, y yo creo que, por ejemplo, si uno lo lleva a la política, la Araucanía tiene que aprovechar su tiempo. Mira, qué bueno haber conocido al ser humano detrás del político, ¿no? Muchas Uno gracias. conoce al político, y el político uno siempre tiene una imagen, ¿no es cierto? Y el político también muestra una imagen. Pero cuando uno conoce a las personas se da cuenta que finalmente hay sensibilidades, hay sentimientos, hay humanidad, ¿eh? Así que me alegro de haber podido, los conocemos tanto tiempo, pero Sí. siempre en esta cosa de la vida de la ciudadana, ¿no? Donde no hay tiempo mucho de conversar. Así que qué bueno que se dio en esta mesa esta conversación. Muchas gracias. Se agradece el espacio para poder contar un poco de uno. Sí, y qué bueno que la gente conozca, digamos, que quien está detrás del plan Buen Vivir, todo en la vida, ¿no?
tiene cosas buenas, cosas malas, luces, sombras, somos imperfectos los seres humanos. Tratamos de hacer las cosas bien, podrán haber críticas, podrán haber felicitaciones, pero lo importante es saber que quien está detrás es una persona que tiene buena intención y que tiene una vida humana, ¿no? Que tiene este acercamiento, sobre todo a nosotros los mapuches, que no importa tanto, ¿no? Que nos conozcan. Si el gran problema del conflicto en la Araucanía, nosotros tenemos la convicción que es producto del desconocimiento. Así es. Hay un rechazo a conocernos muchas veces. Y cuando nos conocen se dan cuenta que no somos tan malos como algunos creen, ¿no? O que somos personas que mantenemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, porque es sabiduría finalmente que no queremos perder, ¿ah? Y lo decimos siempre en este programa. Nosotros los mapuches disfrutamos de ser chilenos porque somos chilenos y disfrutamos de la tecnología, el celular, la tablet, el avión, ¿ah? Pero también disfrutamos de nuestro conocimiento de la naturaleza, de los ecosistemas, de esta cosmovisión que tenemos, ¿no? Y invitamos a los no mapuches a que entren a nuestro mundo y disfruten, ¿no? Esto de caminar en dos veredas es como los futbolistas. Hay futbolistas que chutean con una sola pierna y hay futbolistas que chutean con las dos piernas. Entonces, chuteemos con las dos piernas, con la pierna chilena y con la pierna mapuche, y el partido va a ser mucho más entretenido. Bueno, cuéntanos en esta conversación, tú estás a cargo de este plan Buen Vivir. Fuera del tema técnico, ¿cuál es el propósito, cuál es el espíritu de este plan Buen Vivir? Mira, Hugo, el plan Buen Vivir hace parte de un diseño más amplio que solo el Buen Vivir. Lo primero, a propósito de lo que decías tú, Buen Vivir recoge la cosmovisión del pueblo mapuche, Cumemoñán. Por eso Buen Vivir. Pero hace parte de un diseño más amplio que tiene que ver con tres factores que el presidente resolvió ya hace 3 años y medio cuando el gobierno se había iniciado, al paso de unos meses. Uno que tenía que ver con el tema de seguridad, que se lo encargó al Ministerio del Interior cuando el tema de seguridad todavía estaba en el Interior. Ahora les recuerdo a la gente que se ha creado el Ministerio de Seguridad. Y entonces todo lo que tenía que ver con situaciones de estado de excepción, con nuevos cuerpos legales, con el relacionamiento con la Fiscalía, en fin, estaba a cargo de Interior. La segunda línea que el presidente definió fue el Plan Buen Vivir como línea de trabajo. Y el Plan Buen Vivir se le hicieron 4 encargos en términos generales. Primero, voy a partir para llegar, digamos, al tema de inversión, se le encarga de trabajar línea de género y por lo tanto hay una especialización ahí con parte de nuestro equipo, de algunas lamien que trabajan con nosotros, que trabajan la línea de género con las mujeres mapuche. A propósito, además, que el presidente había indicado que este era un gobierno que tenía, digamos, una visión particular y se declaraba gobierno feminista y había una línea de género. Entonces, es una línea de trabajo. La segunda... Perdón, y el trabajar con mujeres, ¿ustedes han podido apreciar la fuerza de la mujer mapuche? Sí, por supuesto. Nosotros, y además, bueno, hay varios estudios sociológicos, no solo aquí, en otros lados, que señalan que la fuerza moral, digamos, de quien sujeta a su familia, a sus comunidades, al pueblo, está arraigada en las mujeres. Ellas son, digamos, las que van tirando el carro para que esto vaya caminando, sin menospreciar la fuerza de los dirigentes, los hombres, sí, pero claro, las mujeres son una suerte de pilar moral que está detrás, digamos, sujetando esto. Entonces es muy importante trabajar esa línea. Lo segundo es que nos encargaron que nosotros hiciéramos mucho diálogo en el territorio. Y hemos desarrollado más de 1000 diálogos en el territorio, de distinto tipo y distintas índoles, desde reuniones personales con algún dirigente, una autoridad tradicional, hasta tragunes, en fin, donde hemos ido a conversar, hemos recogido demandas y las hemos institucionalizado. Esto que pareciera que es obvio, por muchos años no fue tan obvio, porque cuando nosotros fuimos, nos encontramos que había demanda que se había manifestado hace 10 años atrás o 15 años atrás y algún funcionario había notado y después nunca la había institucionalizado. Y por lo tanto, 10 años después, la demanda del camino, del agua potable rural, seguía estando presente. Y esos espacios tenían el objeto de poder generar confianza, volver a recuperar esta manera de relacionamiento, de trato, de que la gente volviera a confiar en que era posible avanzar, digamos, institucionalmente. Lo tercero es que nos dicen
Plan Buen Vivir, coordinación interinstitucional. Para apurar procesos de inversión, usted tiene que conversar con el MOP, tiene que conversar con Vialidad, tiene que conversar con el Servio, tiene que conversar con el FOSI, con Cercotec. Entonces hemos establecido espacios de coordinación interinstitucional que permita que apuremos procesos de inversión. Es re difícil doblarle los fierros al Estado, porque el Estado es un Estado viejo, añoso, que tiene procedimientos de inversión, pero hemos intentado durante estos 3 años hacer coordinaciones que acorten procesos y que entonces el trámite que se demoraba 15 días no se demore 15, se demore 5 para efectos de poder apurar. Y lo cuarto es que nos dicen, mire, Plan Buen Vivir, aquí hay una cantidad de recursos, nunca antes entregado a ningún otro plan, en un promedio de 400.000 millones de pesos por año. Este es el tercer año de inversión que tenemos con esa cifra, y se pone la ley de presupuesto en un programa que se llama Programa de Infraestructura para el Buen Vivir, que está en el MOP. Y por lo tanto nosotros trabajamos en una alianza con el MOP y con sus servicios para inversión en agua potable rural, en camino comunidades indígenas, en fin, en la generación de proyectos. Eso es Buen Vivir. Y la tercera línea que fijó el presidente fue la Comisión de Paz y Entendimiento, que es diálogo político. Y por eso se trabaja hace 2 años en eso, y se entrega el informe que entrega la Comisión el 6 de mayo de este año, donde le dice al presidente, aquí hay 21 recomendaciones que hemos discutido después de 2 años, para que usted las tenga a su mano y tome decisiones de orden político respecto de cómo orienta el camino de solución del conflicto que tenemos en esta región. Y esa tercera acción, que es el informe de la Comisión Presidencial, ahora se une con el Plan Buen Vivir, al tenerte como secretario ejecutivo. Claro, porque esto ha sido, digamos, un diseño integral, completo. Perfecto. Por eso que... Sistemático, tiene un sistema. Y por eso que, por ejemplo, no es ninguna novedad hoy día, después de todo este trabajo, 3 años, que cuando se muestran las cifras de violencia hayan bajado en un 60-60%. Cifras que no son cifras que tienen otras instituciones, como la Fiscalía y otros, digamos. Que los niveles de inversión hayan aumentado. Perdón, aquí me voy a meter en un tema... No puede ser tan fácil la conversación. No, pero por supuesto. No, es que va con cierta intención mía que yo te voy a decir. ¿Tú piensas que la baja de la conflictividad, de los hechos de violencia, tiene gran incidencia por el trabajo realizado por el Plan Buen Vivir? Tiene gran incidencia, yo creo que 3 factores. Primero, no hay que desconocer, digamos, de que el Estado excepción ha contribuido y ayudado a que bajen los hechos. Pero tampoco se puede desconocer de que se ha mejorado y han subido mucho las cifras de inversión en el mundo rural, que también contribuye a que se genere confianza, a que haya menos dolor, a que la gente vea que los recursos del Estado y el desarrollo también está llegando en agua potable, en caminos, en postas rurales, en fin. Y por otro lado, la comisión, porque la comisión lo que instaló durante 2 años es que se iba a abrir una posibilidad de solución. Y por lo tanto se generó una esperanza que hoy día se está materializando en estos 6 anuncios que el presidente hizo el 22 de mayo y que tiene que ver además con el nuevo sistema de tierra, digamos, que se va a consultar. Entonces yo creo que todos esos componentes han ido contribuyendo a que el clima sea distinto, haya mejorado, y yo creo que además, lo quiero decir, puede ser arrogante esto que voy a decir y pido excusa, digamos, a quien no le guste, todo el mundo tiene derecho a opinar, es que yo creo que también hay una situación de trato, de cómo nos tratamos. Y yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo desde la institucionalidad pública porque el relacionamiento con las comunidades, los dirigentes, las autoridades tradicionales, sea un trato más respetuoso, más considerado, que acepte la diversidad. Hay más espacios, digamos, hoy día para poder conversar. Nuestros gestores territoriales, a quien aprovecho de agradecerle, están todos los días en el territorio, todos los días conversando, todos los días escuchando, todos los días buscando una respuesta, gestionando los servicios públicos. Entonces, yo creo que también tiene que ver con la manera de cómo nos relacionamos, que era lo que hablábamos al principio. Yo te pregunté con mi qué, ¿no? Porque nosotros aquí en este programa lo hemos dicho ya tanto tiempo, ¿no? Nosotros no creemos que la solución del conflicto, que para nosotros es tripartito, no es conflicto Estado-pueblo mapuche,
Este conflicto para nosotros es Estado, sociedad y pueblo mapuche, ¿ah? Porque hay una sociedad que acepta o no acepta, hay una sociedad que elige a los parlamentarios, ¿no es cierto?, elige a las autoridades que finalmente se instalan en el Estado. Entonces, el Estado es el resultado de la voluntad de la sociedad, ¿ya? Y si tenemos políticos que no entienden el problema es porque esa sociedad lo instaló ahí. Entonces, es un problema tripartito para nosotros. Y nosotros hemos planteado que esto no se resuelve por las fuerzas, ¿no?, por la vía de la imposición, ¿ah?, del castigo. Esto se resuelve mediante lo que tú estás señalando, mediante este diálogo, esto de generar confianza, esto de ir bajando las tensiones, las presiones que hay, las penas, las tristezas, ¿no es cierto? Y a mí me parece, si el espíritu de lo que a ti te ha movido, porque finalmente yo tuve un jefe, mi primer jefe, fíjate, en mi carrera profesional, que un día me dice, mire don Hugo, me dice, todo problema tiene una persona. Averigüe quién es la persona y solucionó el problema. Bueno. ¿Ah? Entonces, depende a quién ponga. Entonces, te escucho y veo que hay un espíritu de respeto, como dices tú. Entonces, me da confianza en que esto que nosotros señalamos, que el conflicto se baja con acciones de este tipo. No con la otra acción. Las otras pueden ser, porque indudablemente, también lo hemos dicho nosotros acá, desgraciadamente, quienes en algún momento partieron señalando una causa clarita, ¿no es cierto?, de reivindicación, de exigir lo que no se estaba cumpliendo, se fue distorsionando con otros grupos, ¿cierto?, que finalmente se incorporó gente de todos lados, chilenos, extranjeros, mapuche, no mapuche, y hoy día se transformó en una cosa enredada que desgraciadamente hay que combatirla con la fuerza de la ley. Pero el término general, el 98%, 99% del pueblo mapuche no está en ese camino de la violencia, pero sí está en este camino de que por fin nos resuelvan los problemas que tenemos de dignidad finalmente, de sentimiento. Bueno, mira, dos comentarios y con esto quiero, digamos, dejar instalado también porque yo estoy aquí contando, haciendo un relato respecto de cuál es nuestra visión, de cómo enfrentar el tema y cómo lo hemos ido enfrentando. Quiero decir primero que eso puede ser imperfecto. Hay mucha gente que puede tener una opinión respecto del tema y algunos podrán decir, bueno, y este Winca, digamos, que nos viene a dar sugerencias y consejos cómo hay que hacer las cosas. Y yo en eso quiero ser bien sincero, yo creo que esto no ha sido perfecto, es una obra humana, nos tocó, me tocó en este tiempo estar a cargo del Plan Buen Vivir, y lo que sí quiero decir es que he hecho mi mejor esfuerzo, sincero y honesto, porque esto camine en función de crear una sociedad de más respeto, de aceptación, de tolerancia, diversa, intercultural, que acepta al otro. A lo que me niego profundamente, y lo quiero así decir claramente, es a construir una sociedad regional, para no meterme en los otros territorios, digamos, en las otras regiones, en la lógica de vencedor y vencido. Yo creo que la lógica de vencedor y vencido, que ha estado instalada a lo largo de la historia, es una lógica que nos ha hecho mal, porque ha segregado, ha discriminado. Alguna vez yo escuché a un gran político de esta región decirle a otros grandes dirigentes de los gremios, se preguntaban en esa conversación, digamos, bueno, mis hijos con tus hijos jamás han compartido nada, no compartieron una sala de clase, no compartieron una fiesta, no compartieron un partido de fútbol, nada, no han compartido, porque mis hijos estudiaron en una escuela y los tuyos en otra. Y entonces lo primero que hay es rechazo. Entonces, el Plan Buen Vivir recoge la visión del pueblo mapuche, que es integral, que es completa, que es circular, y por lo tanto en eso queremos hacer una contribución, insisto, imperfecta porque es una obra humana, pero lo que sí quiero meter las manos al fuego por el equipo que ha estado ahí, que lo ha hecho con la mejor intención, para poder lograr este objetivo, digamos, de construir una sociedad respetuosa de los otros y que se empiece a encaminar en la solución política
de salida del conflicto que hemos tenido ya por larga data, digamos, y que además tiene expresiones violentas a partir de las primeras quemas de los camiones en Lumaco por allá por la década de los 90. Sí, mira, lo que tú has dicho, la verdad que este programa da para conversar bastante más, espero que estemos en otra ocasión conversando, seguir avanzando en esta idea, pero efectivamente, yo me hago parte de una expresión del senador Huenchumilla, ¿no?, que señaló que esta es una región fragmentada. Se desarrolla fragmentadamente, con estos colegios de colonos por un lado, los chilenos por otro, los mapuches por otro. Quizás podría haber funcionado en el siglo XX, al principio del siglo XX, cuando se estaba conformando esta sociedad, pero esa sociedad hoy día no resiste. Y tenemos que lograr esta integración en cuanto a conocernos, ¿no? No podemos seguir como estamos. Así que, mira, quizás tú venías preparado para conversar del plan Buen Vivir, pero yo creo que esto es más importante, Marcelo, de entender quién es la persona y entender cuáles son los propósitos internos, íntimos, personales de cada uno, porque eso es lo que mueve finalmente la institución. Los objetivos se pueden contar, ¿no?, pero las intenciones son las que importan. Y me ha dado mucho gusto de tenerte y saber que eres un hijo real de esta región que se ha involucrado con la historia de nuestros tiempos. Estamos viviendo en estos tiempos, ¿no?, en este siglo XXI. Nosotros somos mapuche del siglo XXI, entonces tenemos una realidad diferente a la que tuvo mi padre y mi abuelo. Y sí, claro, no fue buena, pero bueno, a ellos les tocó y a nosotros nos toca otra realidad, otros dolores y otras alegrías también. Así que, Marcelo, se nos fue el tiempo. ¿Tú quisieras decir algo? Te doy un minuto a pesar de que estoy pasado. Sí, solo quiero agradecer la posibilidad de poder conversar. Yo efectivamente pensaba que íbamos a hablar de buen vivir, de consulta, en fin. Pero yo creo que el mensaje está instalado. Sí. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos por construir una sociedad regional distinta. Tengo mucha confianza depositada en los jóvenes, las nuevas generaciones, no solo, digamos, del mundo, por decir no mapuche, sino que además del mundo mapuche, porque creo que hay hoy día la instalación de conocimiento, de profesionales, de gente que ha evolucionado y está en otra, y por lo tanto ahí yo tengo depositada una confianza. Creo que esto depende de todos nosotros, no es la responsabilidad política de algunos en exclusiva, y vuelvo a insistir en que estamos haciendo un esfuerzo sincero, que puede tener reparos, observaciones, hay muchas personas que podrán criticarnos, y mientras ocurra todo eso dentro del Estado de Derecho y del sistema democrático, bienvenido sea. Yo soy un demócrata por esencia, así que nada más que llamar a la gente a participar. Viene una consulta indígena pronto, la gente que participe, que vaya al calendario de consulta indígena a participar, puede opinar a favor, en contra, puede aclarar dudas, en fin, pero que no se resten del proceso político, porque yo creo que el proceso político es un proceso histórico para la región de la Araucanía y para las otras 3 regiones, y que no hay que desperdiciarlo. Depende exclusivamente de nosotros cómo construimos la sociedad que queremos para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Muy bien, en otro programa vamos a conversar sobre la consulta indígena. Mientras tanto, usted no se vaya porque este programa tiene una segunda parte, y agradecer a Marcelo García Soto, quien ha querido estar con nosotros, y sobre todo yo destaco esa admiración que tiene por sus padres. Así que yo, sabiendo que sus papás están vivos, le mando un saludo, a pesar de que no los conozco, porque me provocaste una muy buena idea de quiénes son tus papás. Muy bien, me despido de ti. Muchas gracias. Hasta pronto, Marcelo. Espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias. Chao. Amigos, aquí estamos de vuelta en este programa que ha resultado interesante. Hemos podido conocer a quién está detrás de este tremendo programa de gobierno que se llama Plan Buen Vivir. Ya digo tremendo porque involucra fuertemente la vida de 1/3 de la región de la Araucanía, que somos el pueblo mapuche, pero también involucra al resto de la región,
porque nosotros no estamos aparte, no somos una isla, estamos integrados, estamos relacionados con toda la sociedad regional. No hay punto, porque aunque sean territorios mapuche, de comunidades mapuche, de todas maneras también hay una relación ahí con la sociedad no mapuche. Nos relacionamos porque nuestros niños tienen que ir a la escuela y ahí nos encontramos todos, o tienen que ir a estudiar a Temuco, ¿no es cierto?, o a Traiguén, o las grandes ciudades de acá de esta región, donde nos encontramos todos. Tomamos micro, nuevamente tenemos un encuentro. Entonces, estamos interrelacionados todos. Por eso que no se comprende esto que vivamos conflictuados. No se comprende esto que haya personas que no quieran conocer la cosmovisión mapuche, que nieguen que el pueblo mapuche no quiere perder ese conocimiento que se ganó durante cientos y quizás miles de años. ¿Cómo vamos a perder ese conocimiento si ese conocimiento sirve para tener un buen vivir? Conocer la naturaleza, conocer que estamos dentro de esta naturaleza y que lo que le ocurre a los árboles, a los ríos, a los bosques, nos ocurre a nosotros. Entonces, es un despropósito finalmente, ¿no? Así que un llamado a nuestros amigos que nos ven, a nuestras amigas que siguen este programa, que no son mapuche, pero que les interesa. Bienvenido a conocer esta realidad, como nosotros conocemos la realidad tecnológica del mundo no mapuche, el celular, el avión, el auto. Esa es la invitación, que nos complementemos, que trabajemos juntos, que nos conozcamos, porque conociéndonos nos vamos a querer, y si nos queremos, indudablemente va a llegar la paz. Y si hay paz, hay desarrollo. Todos ganamos. Mientras nos mantengamos conflictuados, mientras nos mantengamos ignorantes del otro, mientras nos mantengamos negando al otro, vamos a estar todos mal. Así que el llamado es a eso, y esa fue la conversación de hoy día con quien estaba a cargo de este plan Buen Vivir. Por eso dije, un tremendo programa en cuanto a la intencionalidad. Todos los gobiernos han tenido un programa dedicado, ¿no es cierto?, a resolver este problema. Bueno, hemos visto que hay todo un trabajo detrás de mucha gente que cree en la posibilidad de tener una sociedad unida, fraterna, en paz. Nos gustará el programa, no nos gustará el método, nos gustará las personas, eso creo yo que es secundario. Lo que importa es que hay una intención de mucha gente, mapuche y no mapuche, de trabajar juntos de una vez por todas y de encontrar una región, ¿no es cierto?, donde podamos vivir bien, buen vivir, comer mañana, la buena vida que tiene que ver con todo, no solamente tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo cultural, con lo religioso, con lo espiritual, ¿cierto?, con lo social. Bien, en esta segunda parte, como ya todos conocemos, vamos a estar conversando con mi peña Richard Caifal, quien tiene una mirada, ¿no es cierto?, un poco más técnica de los programas y de la dinámica que tienen todas estas políticas públicas. Porque él es abogado, ¿no? Así que entiende de estas cosas. Marimari Peña Richard. Marimari Peña Hugo, Marimari Compuché, como siempre saludar a nuestros amigos que nos acompañan a través de Universidad Autónoma Televisión. Muy interesante, Hugo, lo que nos señaló Marcelo García respecto del plan Buen Vivir, pero él mismo lo señaló allí, faltó la parte de quizás informativa, porque conocimos a la persona, al ser humano, a Marcelo, pero claro, él tiene una agenda que implica el plan Buen Vivir, pero lo que viene ahora, Hugo, durante las próximas semanas ya es el proceso de consulta. Y solamente a modo de, quizás de referencia, porque la gente se está preguntando cuándo se inicia, cuándo comienza o en qué comunas se da el puntapié inicial. Marcelo nos dejó a lo menos una especie de calendarización y esto comienza el 13 de agosto en las comunas de Lonquimay. Allí hay programada la primera actividad o el primer encuentro. Después sigue Melipeuco Cunco, mismo día 13 de agosto, y Tolten, también el 13 de agosto. O sea, en estas 4 comunas
se inicia el proceso de consulta indígena. ¿Ya? ¿Qué es lo que se va a consultar? ¿Ya? 4 comunas de 32 comunas que tiene la región de la Araucanía. No, por supuesto, digo, estoy haciendo alusión a dónde comienza. Sí, Por sí. supuesto que están calendarizadas el resto de las comunas, pero el día 13 de agosto se da el puntapié inicial. Y como nosotros somos de la comuna de Freire, te cuento que el 29 de agosto está programado en la comuna de Freire, en el gimnasio municipal de Freire, para que más adelante podemos recorrer todas las fechas, pero allí comienza este proceso. Y la gente se preguntará, ¿pero qué van a consultar? Porque también es como lo que cae de cajón. Espérate, ¿Sí? Richard, espérate un poquito. Este primer encuentro no es consulta. Por eso estoy diciendo, el día 13 de agosto, vuelvo a señalarlo, se da inicio al proceso de consulta. Proceso. ¿ya? Proceso de consulta, o sea, no podemos decirle a la gente que no es consulta, es parte del proceso de consulta, la primera reunión, la primera actividad que desarrolla este proceso. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, bueno, es que no todo el mundo sabe qué significa un proceso de consulta, por eso te pregunto, porque proceso de consulta no es que te vayan a consultar de inmediato, ese día no te van a consultar, ¿no es cierto?, sobre lo que se quiere consultar, valga la redundancia, sino que hay un proceso primero, ¿no es cierto?, de información, me imagino, y cuándo vendrán las consultas propiamente tal. Usted tiene el gusto de, ¿para qué hacer las cosas No, fáciles si se pueden hacer difíciles? Pero si usted es el que sabe, No, entonces uno lo tiene... vamos aclarando porque son Ya. interrogantes que se plantea la gente también. Técnicamente existe un proceso que está regulado en la ley, que se llama proceso de consulta indígena y está establecido en etapas. Bien. ¿Ya? La primera etapa es la informativa, que es lo que va a ocurrir acá. Perfecto. La primera etapa, la primera reunión. De ahí pueden planificarse otro tipo de reuniones, logística, porque el proceso debiera demorar, en teoría, 125 días. Las medidas legislativas tienen etapas, ¿cierto? Y con un plazo máximo de 125 días. Pero la primera reunión es de carácter informativa y también para establecer la logística, cómo nos vamos a Perdón, reunir. 120 días significa 125. 4 meses. 125 días. 125, 4 meses. 4 meses aproximadamente. Sí. Eso es en teoría, porque también si hacemos una programación, si vamos a la primera reunión y decimos, sabe que está complicada la materia, no es tan fácil de digerir, de entender a buenas a primeras, entonces, podemos establecer más reuniones informativas o establecer un calendario distinto. Y perfectamente, bajo un principio que está en la propia ley, que es la flexibilidad, podríamos extender este plazo de 125 días. Incluso se ha dicho que, dado que estamos en un año electoral, vamos a suspender. Así también lo señaló Marcelo García en una entrevista que da a un medio de comunicación regional. Todo eso está permitido por la ley. Por la ley. La ley es la ley. La ley es la ley. Pero eso es lo que indica el procedimiento. Primeras reuniones de carácter informativa. Así es que yo creo que la gente que está interesada en lo que se va a consultar debiera asistir para los efectos de conocer de primera mano, de primera fuente, qué es lo que se pretende. Ya. Muy bien. Y de acuerdo a la resolución exenta número 244, dice allí, se pretende modificar el sistema de tierras, ¿ya? Eso es lo que se establece en esa resolución, el sistema de tierras. Pero el encargado de seguimiento de este proceso, Fabián Salas, señaló también a los medios de comunicación que no se pretende modificar la ley indígena. Y eso es lo que ha generado confusión. Allí falta claridad, ¿ya? ¿Qué es lo que pretendemos con hacer estos procesos de consulta? ¿Vamos a modificar o no vamos a modificar la ley indígena? Y creo que la primera reunión es clave para dilucidar esa interrogante, ¿ya? Creo que privadamente también nosotros nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué van a modificar? Porque lo que se ha dado a conocer es que se va a crear una ley especial, distinta a la ley indígena. Y ahí surgen más dudas todavía. Por eso es importante la reunión informativa. Yo creo que tiene virtudes, pero si hay que hacerle un cuestionamiento a este proceso, yo diría que es ese, la falta de claridad
a lo mejor faltó mayor vocería, trabajar más en el tema comunicacional para que la gente no tuviese esas dudas desde el inicio. Porque tú lo has dicho también en reiteradas oportunidades, la ley indígena no es solamente una norma jurídica, la ley indígena también constituye un triunfo o un logro político, donde no había absolutamente nada o muy poco. En el año 93, ¿cierto?, comienza esta ley primero entra en vigencia, pero además es inédito en cuanto a la temática o la materia que aborda. Porque esto no es una ley común en otros países, que una ley solamente se dedica a ver el tema de compra de tierras, es muy similar a una especie de inmobiliaria, ¿cierto? Hoy esta institución se dedica a la compra de tierras, claro, pero también tiene un contexto histórico, por eso digo, no es una ley común para otros países, esto se da en Chile y quizás de manera, yo diría, con muy pocas similitudes en otros países vecinos. Pero esto es una ley especial, no tiene tantos elementos de comparación con otras experiencias internacionales. Y esta ley que habla de cultura, habla de muchas cosas, tiene un corazón, has dicho tú. El corazón de la ley precisamente es el artículo 20, en su letra A y su letra B. El artículo 20, letra A, habla de los subsidios de tierra para que la gente pueda adquirir ya sea 8 hectáreas, 5 hectáreas, muy similar al subsidio de la vivienda. Tú postulas de manera individual o una parte de la comunidad y hay una cantidad de dinero que es utilizada para la adquisición de tierra. Y el artículo 20, letra B, es para lo que se ha denominado tierras en conflicto, donde hay reclamaciones, ya sea judiciales o de otra naturaleza, y se adquiere una porción ya, digamos, más grande de tierra. Hablamos de fundos o predios que son por sobre las 100 o 200 hectáreas. Al día de hoy, de acuerdo a lo que entregó el informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, solamente por concepto de artículos 20, letra B, se han adquirido 230.000 hectáreas. O sea, una cantidad importante. Y este problema se puede perpetuar en el tiempo. Solamente con las comunidades que tenemos al día de hoy perfectamente podríamos llegar a los 160 años para dar solución. O sea, si una comunidad recibe aplicabilidad el día de hoy, Hugo, este mes, le estamos dando una esperanza de solución de más de un siglo. Por eso es necesario también, creo, abrir esta posibilidad, no solamente de crear una ley especial, sino modificar la ley indígena. Yo creo que es la oportunidad. Lo que pasa es que hay que ir sacando los miedos a la ciudadanía también. A ver, lo que se pretende es modificar la ley indígena para que el procedimiento que tiene establecido la ley indígena actual, ¿cierto?, ha resultado muy lento para la cantidad de familias y comunidades que piden esta restitución de tierra. Y esta restitución de tierra demoraría cerca de 100 años. Más de 100 años. O más de 100 años, ¿cierto? Pero te quiero hacer una observación. Hazla. Por eso aquí faltó claridad comunicacional. La comisión dice que es necesario modificar el sistema de tierra, ¿cierto? Y hace varias observaciones, contratos, distintas formas de reparación. Pero ¿qué es lo que dice el encargado de la comisión de seguimiento? Dice, no vamos a modificar la ley indígena. Entonces tú quedas con la duda, ¿vamos a modificar o no la vamos a modificar? Y eso es el pecado comunicacional que tiene este proceso. Ya, muy bien. ¿Ya? Muy bien, ya. Porque le generamos dudas a las personas. Sí. Yo creo que más bien se le va a generar dudas a las personas que están más metidas en la política indígena, ¿no? A nuestros dirigentes más políticos. Pero lo que la gente quiere, creo yo, Richard, es que se solucione luego este problema de demora en las compras de tierra. Precisamente eso no va a ocurrir, porque lo que se requiere es modificar la ley indígena. Sí. Y lo que se ha dicho es que no se va a modificar la ley indígena. Por eso te digo que el pecado de este proceso es la falta de claridad comunicacional, decirle a la gente o insistir en decir, ¿sabe qué? No vamos a modificar la ley indígena, vamos a crear una ley especial para no generar expectativas o para no generar dudas
respecto de la continuidad de la vigencia de la ley indígena. Bueno, yo espero... Eso hay que salvar. Yo espero, como tú dices, que hay un problema comunicacional Sí, importante. Más de intenciones. Pero también quisiera señalar algo que es importante que nuestra gente conozca, ¿no? Sobre todo nuestra gente que no es mapuche. Y esto lo puedes decir tú, lo puedo decir yo y lo podemos decir los mapuches en general. El conflicto que provocó el Estado de la Araucanía es muy reciente, tiene apenas 140 años. O sea, aquí no estamos hablando de 500 años, como dicen algunos, hasta una presidenta habló de 500 años. Si 500 años no teníamos conflicto, si el conflicto nace hace 140 años, cuando llega al Estado de Chile, definitivamente, 1883, en forma precisa, un poco antes, porque en Malleco había partido antes, pero ya en 1883 el Estado de Chile dice todo el territorio mapuche es nuestro, es Chile. Y a los mapuches nos dejaron sin territorio. Y Chile empieza a entregar estas tierras que eran mapuche a personas que venían de otros lugares. Habían chilenos y habían extranjeros. Y el mapuche decía, bueno, pues si yo he vivido siempre acá, mi papá, mi mamá, no, usted se tiene que ir, porque ahora esto pertenece a otra persona. Y eso provocó que nuestra gente quedó sin tierra y empezó a vagar por la Araucanía. Y entonces tuvieron que pedir tierra, deme tierra, pues si yo, ¿dónde voy a vivir? Y eso ocurrió hace tan poco tiempo atrás. En el caso mío, mi bisabuelo, el cacique Federico Alcamán, que mi comunidad tiene su nombre, en 1903 recién recibió en título de merced 174 hectáreas para que vivan 54 familias. Saque la cuenta usted cuánto quedaba para cada familia. 174 dividido por 54. Nada, nada. Y eso ocurrió en general. Los que lograron que les dieran título de merced, porque muchas familias mapuches no lograron nada, quedaron vagando y tuvieron que ponerse a trabajar bajo estos nuevos dueños. En su propia tierra tuvieron que trabajar como empleados de sus propios dueños porque no le dieron nada. Y esto reciente. Entonces, mi bisabuelo, esto se lo contó a mi abuelo y a mi papá. Mi papá escuchó de la boca de su abuelo esta historia. Entonces, no estamos hablando de una cosa pasada que está en los libros, que alguien inventó, que un escritor se le ocurrió, que un historiador vino a inventar una historia. Esta es la historia que todos los mapuches tenemos y sabemos, lo que nos contaron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, por eso nace la ley indígena, para resolver este gran problema, porque al dejarnos sin tierra o al darnos tan poquita tierra, de la noche a la mañana nos convirtieron en un pueblo muy, muy pobre. Y pobre significa pasar hambre, pasar frío, no tener medicamentos. Eso significó para nosotros. Y después de que nuestros antiguos vivían sobre 100 años con buena salud, el pueblo mapuche llegó a vivir menos de 50 años, producto de esta mala vida, de frío, de hambre, de enfermedad. Por eso la dirigencia mapuche peleó tantos años y finalmente logró una ley, como dices tú, Richard, que es una ley única que permite ir recuperando tierras para estas familias. Y ahí está el conflicto, porque ahora el territorio de la Araucanía, los ríos, los lagos, Biobío, ya está ocupado. ¿Y qué hacemos? La ley indígena, por lo demás, resolvió el problema de una manera bien interesante. La resolvió comprando tierra. En otras partes habría sido por expropiación. Esta ley no es propia, compra. Compra a nombre del Estado. Entonces, para que usted entienda, ¿por qué hay este tema con la tierra mapuche? Porque detrás de esto hay una injusticia que se cometió. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer con esta consulta indígena? Modificar, porque en estos momentos las familias mapuche que cumplen un requisito, porque cumplen requisitos, varios años dura el cumplir estos requisitos, y finalmente le aprueban y le dicen que es correcta su demanda de tierra, bueno, es tal la cantidad que, como dice aquí el Peña Ahogado,
nos pasaríamos más de 100 y tantos años para que les compren y solucionen a todos. Entonces, lo que pretende esta propuesta de la Comisión Presidencial y lo que pretende esta consulta es preguntarle al pueblo mapuche, ¿quiere apurar el tranco? ¿Quiere que en vez de esperar 150 años, donde usted no lo va a ver y le va a pasar el problema a su hijo y a sus nietos y a sus bisnietos quizá, quiere que se resuelva rápido, en 7 años, en 10 años lo más? Bueno, hay que modificar la ley indígena. Y eso es lo que se va a preguntar. Y eso es lo que el pueblo mapuche tiene que decidir ahora, si está bien, está mal, si lo quiere, no lo quiere. Y ahí está la gracia de vivir en democracia. Voy a ser majadero, Hugo. Bien. Insistente. Lo señaló el encargado de seguimiento. No se va a modificar la ley indígena. Bueno, lo que sea. No, pero es que... No, sí, es que el problema no es ese, el problema es, ¿resolvemos o no resolvemos un problema? Por eso, Ahora, la propuesta para resolver este problema no es modificar la ley, sino que establecer una nueva ley. Por eso es que esa Sí. pequeña sutileza Sí. es la que ha faltado aquí, la claridad suficiente para que los actores relevantes se comprometan también, porque si tú generas dudas, ¿cómo vas a llegar a una comunidad a plantear la solución si tú ya naciste con esa duda y no está claro? Entonces, esa es una de las cosas que uno le pide a la autoridad, que haga puntos de prensa, con mayor comunicación, mayor énfasis en lo que se pretende. De lo contrario, nos vamos a enredar en la primera reunión. No, ya estamos enredados, Ya estamos Richard. enredados. Estamos enredados al punto de que a un dirigente de agricultores, ¿cierto?, con una ignorancia enorme, plantea que por qué no se le pregunta a toda la ciudadanía. Claro, pues, la ley indígena es para los indígenas. Ahora, si se quiere hacer una consulta al resto de la ciudadanía, que se haga, eso no hay problema, que lo hagan. Pero la consulta indígena está orientada por ley, dentro del Estado de Derecho, a los indígenas de Chile, en este caso al pueblo mapuche. Si quieren hacerle consulta al resto de la comunidad regional no indígena, que se haga, pues, si no hay problema. Pero no se puede suspender una consulta indígena porque no se le está preguntando a los no indígenas. No, claro, y además que la normativa legal señala, pero ya expresamente, que esta medida se consulta a los indígenas que sean afectados directamente. O sea, no puede ser más claro, Que sean más prístino, afectados. los que estén afectados directamente. Y la afectación se produce en el mecanismo de tierras. O sea, el ciudadano común no hace uso de este mecanismo de tierra. ¿Por qué? Porque no es indígena, así de sencillo, por eso no se le consulta a toda la población. Creo que allí también se incurre en un error al socializarlo de esa manera. O sea, estamos confundiendo a toda la población al final. O sea, lo que buscamos es una solución, pero también de acuerdo al Estado de Derecho, a la normativa actual. Y eso es una obligación de la autoridad también, entregar las pautas, la claridad necesaria para comprenderlo. Porque, como te digo, ha corrido la información. Es decir, esta pauta no es suficiente todavía. Voy al segundo pecado. Ya, El a ver. segundo pecado, dijimos, Usted parece un predicador, ¿no? sí, dijimos al inicio que de acuerdo a la normativa, este proceso debiera durar 125 días, ¿cierto? 4 meses. 4 meses y fracción. O sea, si comenzamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre debiera estar concluido, de acuerdo a lo que señala la ley. Pero también se ha dicho desde ya que esto eventualmente podría pasar al próximo gobierno. Y yo creo que eso es un error. Un error garrafal, porque imagínate, da lo mismo el color político que llegue. ¿Te imaginas en marzo del próximo año quién se va a hacer cargo de la consulta? Cuando ya no están los mismos encargados, la misma autoridad. O sea, es recibir básicamente un problema y no saber abordarlo también. Entonces, eso debiera acotarse a lo menos para enero del año 2023. Es decir, pero si- pasarlo Si queremos solucionar el problema, tiene que ser dentro de un gobierno. tiene que ser, el primer paso tiene que ser dentro de este gobierno, porque no podemos después echarnos la culpa entre nosotros mismos, no que tú eres el responsable, no que tú eres el responsable ahora. No, si comenzamos un trabajo lo terminamos, como corresponde, digamos. ¿Sabes qué? Yo el proceso de consulta lo terminé en enero y en febrero te entrego el informe. Cosa que el próximo gobierno que asuma
lo haga en plenitud con un documento ya finalizado y acotado. De lo contrario, además se convertiría casi en una especie como de engaño a la ciudadanía. Estaríamos engañando a las personas o burlándonos de la buena fe que ellos han puesto en un trabajo de meses. Es decir, volveríamos, ¿no es cierto?, a provocar más desconfianza en el pueblo mapuche. Más desconfianza. Y no solamente en el pueblo mapuche, también en la gente no mapuche, que cree que podría solucionarse el problema y no se va a solucionar. No, estamos en Chile. Si aquí tenemos que conocer nuestra realidad, si nuestro país es un país magnífico, siempre lo hemos dicho, un país que yo no lo cambio por nada. He tenido la oportunidad de vivir afuera en otros países y no comparo, y he viajado además de vivir he viajado, no comparo Chile, yo amo este país. Tiene tantas cosas buenas, pero también tenemos algunas cositas malas. ¿Ah? Y dentro de lo malo, ¿cierto?, que tenemos quizás este sistema de que llega un gobierno y cambia a todos los funcionarios y cambia todas las políticas del gobierno anterior y estamos cada 4 años partiendo de nuevo prácticamente. Entonces, indudablemente, los que han adquirido experiencia, porque decía aquí el encargado, llevan 3 años y tanto trabajando en este tema, aprendiendo este tema, ¿cierto?, avanzando confianza, ganando confianza, y viene un nuevo gobierno con nuevos funcionarios, tienen que volver a ganarse la confianza. No, definitivamente. El jarrón de la confianza no lo podemos quebrar, así de sencillo. Un tesoro, la confianza no se puede resquebrajar. Así es, así es. Se nos fue el tiempo, Guido. Se nos fue, y solamente esperar que el tema comunicacional entonces se solucione, que es un pecado importante de este proceso. Según, ¿no es cierto?, no podemos calificar el proceso todavía porque no tenemos toda la información. No tenemos toda la información. Perfecto. Muy bien, espero que este programa haya sido de aclaración, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en nuestra Araucanía, porque este tema tiene impacto, este tema es importante para la región. De este tema depende si encontramos de una vez por todas la paz y con ello el desarrollo, o vamos a continuar con el problema otro tiempo más que se nos va de vida, otro tiempo más que no podemos gozar de aquellos beneficios que tiene, ¿no es cierto?, la sociedad moderna. Bien, Richard. Chaltumay, estimado Peñi, Peucayal, hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, mis queridos amigos y amigas, Chaltumay. Muchas gracias. Peucayal. Hasta pronto.